Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, muy creativo, muy versátil, muy todo, creo. Damián Bustamante, bienvenido, brother. ¿Cómo estás? Mu- Eso, jálate una ah, ya, micro. ya. Muchas gracias, loco. Nada, un gustazo para mí estar aquí con todo lo que me dices. Ya aún me creo lo mucho. Entonces, nada. No, Es mentiras. el primer invitado que toma café con azúcar. Las malas experiencias con el trago. Decías que se te quedó el sabor del café asociado con una mala Sí, borrachera que tuviste. ¿Cómo sí. fue eso? Que el último año del colegio, con todos mis amigos, yo era, o sea, no había tomado antes, así hasta como ponerme hasta bien mal. Ujú. Y ya pues es como que agarran como que el santito, hay que hacer que se haga funda el Ok. último año. Entonces nada, pues me hicieron tomar a mí y como ya teníamos que regresarnos, un amigo que estuvo cuidando me dice como que, no, vamos a darle café purito para que se levante. Y me dio y se me quedó el sabor del café, pero Ujú. así terrible. Así. Ok. Y de la cola, si pruebo el café sin azúcar, pruebo la cola y es como que, la borrachera. Oh, Ah, sí, de terrible. ley. A mí me pasaba lo mismo también cuando tomaba que, o sea, el ron mezclan usualmente con cola, ¿no? Hacen el Cuba libre. Uy, Entonces, no. Al día siguiente no pueden ni oler la cola porque no te sabe a cola, sino te sabe al alcohol. a Ajá. pleno. Tú estuviste en el técnico salesiano, ¿no? ¿Mm? Sí. Y toda tu experiencia en ese colegio, o sea, de una manera técnica, o sea, vamos a ir entrando un poco en materia también, que, bueno, estás estudiando medicina, pero, pucha, una cosa no tiene que ver con la otra. Pleno. Entonces, ¿cómo fue ese decidirte por una carrera que es literalmente la otra cara de la moneda de una carrera técnica? Es que a mí en general siempre me gustó todo. A mí me gustaba mucho la biología, me gustaba Ujú, la física, me ujú. gustaba la electricidad, la plena. Y en el técnico, como ya después, Sí, pues, perdón, que te cueste, acércale nomás, Simón, por si ya, no te toca, ahí, Simón, Simón, hay que ajá, bajar, ajá, ya. ajá, Que en el técnico, como normalmente te daban como que sí las materias técnicas los primeros 3 años y luego te decían como que ok, escoges una especialidad. Yo decía, no sé, a mí me llamaba mucho la atención todo. Me gustaba mucho la física. Y me metí en ciencias básicas, de ese que físico, matemático en el mismo técnico y la biología me llamaba la atención desde niño. Ya cuando salí del técnico fue como que dije, a ver, ¿qué me gusta? Y me gustaba todo, así que biología, matemática, física, ingeniería. Y a la final di ujú, los dos exámenes y terminé en medicina porque ujú, tenía mejor puntaje con esa prueba. Digo, mira, ¿dónde terminé? Pero ujú. en general siempre me gustaba todo. O sea, no tenías problema alguno conseguir lo que te hubiera tocado, o sea, ¿crees que te hubieras dedicado de la misma manera que ahora en medicina? Porque subiste una foto con como que ya aprobado todo y tienes, Ajá. o sea, excelentes notas, lo que eres. Esto era en cultura física. Cultura física y libre elección, así. Pero, o sea, entonces Ujú, sí. Em, yo tenía un problema de que yo, o sea, cuando yo estuve en esa época en la que era de escoger la carrera, ujú. yo quería astronomía como tal. Ok, aquí hay eso, oferta en No, Cuenca, en Ecuador. en el 2016, cuando yo me postulé, no había. Creo que 2 años después abrieron una escuela de astronomía en Riobamba. Ok, Ahora está funcionando así. Podías hacer, si no estoy mal, licenciatura en física y de ahí podías también hacer como que especialidades ujú, en física teórica, que es como que te acercabas un poco para astronomía, pero estas habían en ujú, Argentina, en Chile, aquí en Ecuador no había, al menos cuando yo me postulé. Entonces digo, chuta, digo, no sé, a mí me gustaba mucho el arte, me gustaba la biología, ujú, en general siempre fui muy curioso. ujú, Entonces dije como que, a ver, dimos el examen del ENES en ese año. ujú, Y la universidad, aparte del examen del ENES, nos dijo, vamos a sacar un examen de cada carrera que quieran dar. Entonces yo en mi cabeza era, pucha, me gusta arquitectura, me gusta bioquímica, me gusta das ingeniería. todos los exámenes. Ya terminé dando el examen de ingenierías y el examen de salud. Ujú, De ahí fue como que me fue mejor en el de salud y se promedió con la nota del ENES. Entonces ya terminé como que digo, bueno, tuve mejor puntaje en salud y ya quería estudiar ese mismo año, entonces dije, ya, no me voy a quedar, entonces, como que ya. Entonces terminé en medicina y ujú. ya. O sea, pero no seguiste la carrera apenas acabaste la U, te diste un año Me sabático o di un algo. año, sí. Sí, y en ese año, ¿qué hiciste? Yo creo que descubrí todas las cosas que me gustaban también así Ok, hace rato. Creo que es necesario que o sea, los chicos apenas terminen como que el colegio, se den ese añito para pensar, porque como que toda la sociedad te obliga a que tienes que hacer rápido, claro. tienes que Ujú. seguir. Y no, o sea, el tiempo es muy relativo a la final. Y uno está demasiado sonso a los 18 como para escoger qué es lo que quieres hacer El sin resto de tu saber. vida, de ley. Sí. Ujú, Entonces, no, sí me tomé un añito, di el examen porque fue como que voy a ver, a tantear cómo es el examen para el siguiente año prepararme mejor y ya poder dar, así. ujú.
Entonces fue como que di el examen, tuve un puntaje que o sea, yo como que dije, a ver, me voy a postular para ver cómo funcionaba el sistema y me dio para ingeniería ambiental, pero no quería seguir, entonces fue como que, entonces me doy el añito para pensar bien, Ujú. así. Ya, Oye, y eso es full bueno lo que tú dices. Justo mi hermano está pasando por esa transición. Él también se graduó y no siguió la U de una porque para mí, como tú dices, oye, comparto mucho tu idea que sí hay esta necesidad que creo que deberíamos fundamentar de que se ponga pausa un poco a la vida y decir, oye, tranquilo, o sea, en ese tiempo que tienes, o sea, tampoco es que pases tirado en la cama, no, sino, claro. como tú dijiste, una época que incluso puede ser de autodescubrimiento, de ver qué te gusta, qué te apasiona, qué no, y de ahí sí dar ese paso de escoger una carrera. No sé, bueno, tú recién estás yendo a acabar la carrera, pero a mí me pasó que, o sea, como te contaba, tuve la suerte de pegarle a la carrera que me gusta, pero no mucha gente corre con esa suerte. O dos, o dejan la carrera o terminan de una manera frustrada la carrera, como que no te gustó. Y a veces a mí me pasa que yo reviso mi pasado un poco y es como que sí, me gustaba, pero en esa época mi mente, mis hormonas estaban como que deseando otra cosa y como que la presión social, familiar de que estudie, 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 es lo que me hacía levantarme e irme a la universidad. Y muchas veces también me arrepiento y digo, chuta, quizá con la mentalidad que tengo ahora, estudiara con más conciencia aquellas cosas que en su momento me sentía tan perdido que lo hacía por inercia, de alguna manera. Creo que toditos mismos como que yo también me pongo a pensar así, es como que volver a los años como que donde uno está como que más jovencito con la Ujú, mentalidad que tienes de ahora y te das cuenta que podrías haber aprovechado un montón de cosas así. ujú. Pero bueno, Total. a la final creo que al menos yo no soy mucho como que de pensar en lo que podría haber pasado, es como que ya pasó por Ajá, algo y terminas ahorita donde estás, entonces ujú. como que se agradece y se aprende y se sigue. Y aparte de eso te formó lo que eres ahora, ¿no? O sea, Claro. incluso al haberla cagado, si lo resignificas, te Ujú. da una visión un poco más profunda de ti mismo y de quién eres. Y también a mí me ha pasado que, o sea, el hecho de cagarla muchas veces no te sientes orgulloso de eso, pero hacer las paces y reconciliarte con aquel fracaso que en su momento fue también te ayuda a crecer, porque si te estás latigando mucho también te estancas, ¿no? O Y sea, ahí aprendes pues ujú, también. Claro, todo es aprendizaje, es como, cualquier cosa negativa todo es punto de vista. Me acuerdo que mi profe de psicología sí no sabe decir eso. Nos decía, casi todos los problemas que ustedes tienen es nada más porque están parados adentro del problema. O sea, él decía, cuando ustedes ya pasan el problema y lo ven desde afuera, es como dices, ¿por qué me estaba preocupando así? Y luego dices ujú, como que, a veces también es interesante, ¿no? Porque él hacía muchas de esas analogías, que decía que a veces tú necesitas a alguien que te saque como que del hoyo, alguien que esté claro. viendo desde afuera, sí. Entonces Ujú, era interesante. Uno piensa que está como que atrapado ujú, cuando estás sumido en el total. problema, pero cuando ya pasas eso te das cuenta que todo es aprendizaje, Ujú. todo te forma. Entonces, Por eso adelante. también, hablando de analogías, me gusta mucho una analogía, me gusta el fútbol, entonces Ya. poner que siempre como que el que está afuera, el director técnico, ve el Ajá. partido con un panorama mucho más amplio y tú cuando estás ahí con la cabeza caliente quizá no analizas muchas variables que estás pasando por alto. También Claro. vi que escuchaba, como te dije, el podcast que hiciste con Gabriel Mm. y uno de tus métodos para escoger la carrera fue muy peculiar, nunca le había escuchado, que decías que como que visitaste la malla curricular Sí. de cada carrera posible que ibas a escoger. Y me retumbo una frase cuando escuché eso, que hace mucho tiempo la escuché, de Jerry Seinfeld, que decía que la felicidad es encontrar la tortura correcta. O sea, aquello que tú vayas a hacer repetidamente Ujú. y que en ese proceso sí haya momentos malos, momentos de mierda que quieras botar todo, no lo vas a dejar, porque al Ujú. final es algo que tú elegiste y te apasiona, ¿no? Entonces, de alguna manera se converge con lo que tú Ujú. dijiste, porque viste todas las opciones y ahí sí y dijiste, puta, no, esto me gusta. ¿Cómo fue este proceso para ti? O sea, cuando yo escogí la carrera y visitaba todo lo de la malla curricular, fue porque justo me dijo uno de mis primos, así como que creo que es algo bueno que pueden hacer todo así, como que cojan Sí, las materias que les es guste y de vean ley que sí. dónde está lo que más les gusta Ujú, y van a ver así, que es como que lo que primero te meten en los primeros años y es como con lo que tú batallas estando en la U. Y, o sea, eso del concepto de la felicidad me resultó bien interesante, me quedó retumbando lo que dijiste ahorita. es muy buena. Sí, Cuando sí. yo me quedé así como que, hijo, pucha, es verdad. O sea, ¿A ti te gusta meditar? sí, 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 bastante. No lo hago recurrentemente, honestamente, pero lo hago, o sea, sí. Y yo después de los 15 era muy interesante porque tenías ese concepto como que de, no después de los 15, a Ujú, los 16, cuando estuve en último año así. ok. Tienes ese concepto de que la meditación muchas veces es como que dicen que las personas se sienten y están así, "Oh",
Es como que así las Total, cosas. ajá. Y meditar tiene un montón de formas para Ujú, hacerlo. O sea, limpiar el cuarto es una forma de meditación, salir a caminar es una forma de meditación. Me acuerdo que cuando yo entraba como que en los 18 y tienes ese momento como que donde tienes un montón de crisis existenciales, te ujú. agarra como que la crisis de los 18, luego la crisis de los 20, Todavía en gajo, así. sí, Sí. la plena, así, ahí, y escoge la carrera. Sí, total. Ajá. Y es como, me acuerdo que yo tenía mucho el conflicto de que yo no sabía cómo definir las cosas que decían básicos, así. Por Ujú, ejemplo, yo me ponía a pensar qué es la felicidad y era como que era difícil para mí definir, incluso las ujú, cuestiones de Dios o la humanidad o cómo comienza o por qué ujú. estábamos y todas esas cosas eran temas que yo me pasaba, o sea, la noche es como que decía, a ver, hoy me voy a sentar a pensar sobre eso. Hasta las 4 de la mañana y no llegaba ni una Ujú. solución, es más bolas en la cabeza, era como que, me voy a dormir. Y así se lo Ok. hace porque es algo que vengo manteniendo, por ejemplo, hasta ahora. Si cuando hay algún tema que a mí me llama la atención, es como digo, a ver, voy a sentarme y lo voy a pensar así un Ujú, rato en la noche, escucharlo con la ujú, ventana abierta. Y este tema que dices de la felicidad, yo llegué a la conclusión de que, por ejemplo, eh, fisiológicamente es difícil definir la felicidad si tú te pones a pensar. O sea, porque al menos cuando nosotros estudiamos en psicología, yo recuerdo que el profe nos decía, un sentimiento es algo prolongado en el tiempo y la emoción es algo corto. ujú, Entonces mucha gente confunde la alegría con la felicidad. ujú. Y en las bases fisiológicas, por ejemplo, como yo le entiendo, ya perspectiva mía, o sea, Claro, todo, total. todo erróneo, es que ponte lo que está muy vinculado a veces con lo que es la alegría es la dopamina. Ujú. ¿Has visto cómo funciona la fisiología de la secreción de todas esas cosas en el hipotálamo? O sea, o sea, cómo se segrega y todo eso, o cuál es el Y, proceso. y cómo funciona? Te soy honesto, yo recibí psicofarmacología de manera online y En es serio. muy irresponsable de mi parte, pero casi no le para ni bola. No me gustó el método online, así que, Es a nadie, creo. Sí, yo también ajá, perdí un sí. montón de cosas así. Pero es súper interesante porque, por ejemplo, dice que la dopamina Ujú, es algo que segrega algo que se llama el centro de la satisfacción en el hipotálamo. No me acuerdo ujú, qué es en el hipotálamo. Bueno, no me acuerdo, uno de los núcleos del ujú. hipotálamo. Es Ah, el interesante, centro de recompensa, ¿quieres centro decir? de Ah, ok, recompensa, sí, de ya. satisfacción. Ajá. Ese es interesante porque, por ejemplo, es el que se vinculaba con la alegría. La Ujú, alegría es una emoción. ujú, Cuando las personas consumen cocaína, segregan mucha dopamina, ujú, por eso tienen como que esa dependencia. La pasión, por ejemplo, en una relación, la parte sexual se estimula por la secreción de dopamina. ujú, total. Es la diferencia de la serotonina, por ejemplo, que no es como que la felicidad la gente suele entender como que es estar alegre todo el Ujú, tiempo, y eso no es. La serotonina lo que más hace es como un regulador de estabilidad, ujú, como que te permite estar más estable. No es ujú. como que te permite estar alegre, sino te Sí, permite estar ajá. tranquilo. Ujú. Es interesante, o sea, la serotonina tiene un montón de cosas, Sí, ¿no? por eso cuando tienes hambre te da mal genio porque tus niveles de serotonina Claro. bajan. Ajá. Es lo curioso porque tú piensas qué es la felicidad y yo me ponía a pensar que es como que más que estarme torturando en algo que me gusta. Así, por Ujú, ejemplo, yo pensaría que la felicidad llega a ser como que un momento en el que tú te sientes cómodo en el lugar en el que estás, pero no ujú, completamente satisfecho como para tener que hacer algo más que te impulse a ujú, seguir. ujú. Total. Yo me ponía a Ajá. pensar, para mí, por ejemplo, la felicidad, yo la encuentro cuando tengo una meta y estoy acá, ¿no? Y estoy aquí, así, subiendo para llegar a esa meta. Y En yo el soy proceso. feliz, no, en el último, Ah, ok, ya llegando. cuando ya he hecho todo este tramo y sé que ya voy a tener, pero que todavía no tengo ese objetivo. Ujú, Como que en ese último tramo yo digo, ujú. soy feliz porque ya sé que todo lo que he hecho vale la pena y lo voy a conseguir sí o sí, pero todavía no lo tengo. Ok. Y llegas ahí y llegas como que a la parte de la meseta. Y ahí es la otra meta. Por eso es como que yo creo que es importante tener metas en tu vida, muchas metas de Ujú, lo que tú quieras hacer. Al menos para mí, porque yo, como a mí me gusta mucho ser ujú. feliz, y es como que tengo un montón de metas y Ajá. vivir constantemente haciendo las cosas que a uno le gustan para conseguir las cosas que... Oye, pero Eso, por ejemplo, y es... lo que tú dijiste, o sea, se converge full bien con esta frase porque, o sea, quizá un poco desmenuzando, deconstruyendo la palabra tortura, Ah, yo sí. creo que así como tú dijiste que la felicidad, hablando de la parte fisiológica también, entonces podemos decir que es un estado de ánimo transitorio, porque al final, cuando tú llegas a la meta y obtienes ese shot de dopamina, digamos, Ujú. de felicidad, va a pasar. O sea, no es que te quedas perpetuamente en ese estado, sino yo creo que todos los seres humanos consiguen sus sueños y ahí se quedan. Si no, siempre va a haber una meta más. Entonces, al punto que voy con esta frase es que, a ver, ¿con qué? Puedo hacer una analogía ya. A mí me da pereza preparar café, ¿ya? Me da literal, o sea, y no sin agraviar a los presentes. No, literal, o sea, me da pereza, o sea, pero
el resultado es el que me gusta. Entonces, pero hay mucha gente que los que estudian para ser bartenders de café, les encanta ese proceso. Me explico, entonces yo creo que a eso se refiere con encontrar esa tortura correcta, con que vayas también disfrutando del proceso y del resultado. Me hace acuerdo, toda la conversación me hace acuerdo a una. Yo tenía un profesor al que yo quise mucho, igual justo cuando cayó la pandemia, Ujú. él era me dio gastrología, era patólogo de hecho. Y, y era curioso porque y era especializado y tantas cosas, ¿no es cierto? Nos daba clases, pero él estaba estudiando filosofía a la vez. Siempre era como que Wow, tú le escuchabas y era así, o sea, difícil, es alguien peculiar. O sea, tú le ok. escuchabas a él y es como que te hablaba de filosofía en medio de las clases de medicina, pero te vinculaba con las partes de fisiología y era súper interesante escucharle. Él tenía una práctica que nosotros, siempre después de que nos íbamos a su clínica, que teníamos prácticas de él así con las endoscopías y tanta cosa, te invitaba a un café filosófico, se llama. Ok. Era garota, pues, porque es como que tú llegas así y a veces, Buen nombre. claro, así, es lo raro, ¿no? Como que tú cuando estás en la carrera, siempre a los profesores, tú como que les ves como que, doctor, ¿cómo está? Una autoridad. Una autoridad. Ujú. Él era como un amigo así, y él se presentaba como tal. Obviamente te ponía a hacer, no, te enseñaba todo así como buen docente y ponía ese límite, pero lo sentías familiar, era cálido. Y eso era digo, lo curioso porque, por ejemplo, cuando nosotros terminábamos las prácticas, él decía, venga para tomar un cafecito, y te llevaba hacia una cafetería que era al ladito, y él decía, pídase lo que usted quiera. Y te sentabas a conversar con él. Y él te contaba, o sea, sobre las cosas que iba aprendiendo, así como yo siempre he sido muy converso, entonces Ujú. era como que así, conversaciones de tiempos, así, Ok. horas. Y era curioso porque justo esto que tú dices ahorita, él mencionaba cuando siguió filosofía. Cuando estuvimos ahí, él estaba en segundo ciclo. Y me acuerdo que yo le pregunté, digo, Doc, ¿y qué le parece filosofía? Y escucha, dice, voy en el primer año y está más difícil que los 5 años de medicina, Ok. dices, ha Ajá. deconstruido todito. Y en esa conversación, me acuerdo clarito que él me dijo que el secreto de la felicidad lo habían descrito los griegos hace mucho Ujú. tiempo. Y decían que básicamente déjame recuerdo muy bien cómo era, porque tenían, o sea, era una frase así bien bonita, pero era medio difícil. Él decía, eh, tienes que devolver al mundo Ujú. como que la naturaleza, a ver, ¿cómo es? Déjame ver. Tienes que, lo que la naturaleza a ti te da como dones, Ujú. tú puedes trabajarlos y devolverle al mundo como riquezas. O sea, Ok. que el secreto de la felicidad está en encontrar que las personas disfruten lo que estén haciendo con los dones que le ha dado la naturaleza. Ok. Ok. Entonces, Ujú. es interesante porque él hacía como que toda esa analogía con la piedra Ujú. filosofal y no sé si es que has escuchado sobre eso. ¿Piedra filosofal? Sí, ¿no has No, escuchado? no. Pucha, no, no, Antes de que entres en ese es tema, volverse loco así. quisiera que me expliques acerca de eso, porque, o sea, yo soy un aficionado de la filosofía de manera autodidacta, digamos así. Todo lo poco mucho que he ido aprendiendo es simplemente videos en YouTube, libros y eso. Y la otra vez, el podcast que te dije de Mateus Rusarín, que él sí es filósofo, él dio un postulado acerca de el sentido de la vida s- propuesto por Aristóteles, que más o menos se converge con lo que tú dijiste Ya, ajá. de volver con los dones. Él postulaba que el sentido de la vida para los seres vivos, o sea, en general, es ejercer sus más elevadas capacidades. O sea, por ejemplo, vivir de acuerdo a lo que tu naturaleza te dicta, ya. Por ejemplo, si un león, pucha, tiene que vivir en manada, cazar, pues que haga eso. Entonces el ser humano como que o sea, Ajá. aparentemente es racional. Sí, sí. Entonces usar la razón en función de una mejora personal y también no natural, pero sí, como tú dijiste, devolverle a la vida su condición de una manera mejorada, digamos así. Ajá, Sí, justo eso es lo que estaba diciendo mi profe que no me acordaba bien, que él decía, hacer con los dones que te da la naturaleza algo que sea satisfactorio para ti y hacer que la vida tenga total. sentido. Eso, Ajá. creo que es el mismo principio que estábamos hablando. Y lo bacán de todo esto es que Aristóteles decía que si una persona no ejerce su razón o no usa su razón para, yo que sé, dominar sus pulsiones, dominar sus instintos más básicos, ser igual que un león enjaulado, porque te estás dejando dominar por algo que
o sea, es parte de tu naturaleza, pero va por debajo de tu capacidad más elevada, que sería el ser Ujú. más consciente o racional. Y ahí hay una palabra que me gusta mucho, no sé si la has escuchado, tal vez se llama eudaimonía. O sea, la he visto escrita en algunos videos, pero no recuerdo en Es, realidad. es Ajá. muy lindo este postulado porque al final es como que, a ver, decían que, no sé si era Aristóteles o Sócrates, me corrigen ahí la gente que sepa más de esto, que tenía como un daimonium o algo así, pero no era Ya. demonio, sino como que un espíritu, no era bueno ni malo. Entonces la eudaimonía es como que aquello que es bueno para ese espíritu. Ujú. ¿Me explico? Entonces, estar en ese estado de eudaimonía es como estar en un estado de no perturbación, tanto física, ni mental, ni espiritual. Entonces, ahí es cuando tú encuentras ese equilibrio y dices, puta, soy feliz, en pocas Ajá. palabras. Ajá. Sí, 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 es muy lindo eso. Muy, muy chévere ese postulado. Me estás haciendo decir esto de la piedra filosofal, sí. quisiera. No, no, nunca he escuchado. O sea, en Harry Potter. Lo del el oráculo de Delfos, así Ya, se ok, llama. sí. Ya, que siempre era donde estaban las tres brujas y Ujú. decían que, me acuerdo que de eso salía así de la conversación con el dog, ¿verdad? Para que te des una idea, así, ya estaba con la cabeza dando vueltas. Él decía, ¿Cómo se llama él? el Profesor. doctor se Ujú. llamaba Esteban González. Ok. Con mucho cariño le recuerdo, sí. Dos hijas. ¿Dijiste se llamaba? Se Cosa llama, que. Ah, ok, le yo recuerdo. pensé que le Porque pasó algo. ya me dio Ah, ok. clases, ya. Simón. Ok. No, él decía que en el oráculo de Delfos, por ejemplo, tenías eso de que llegaban tenías las tres brujas, las Ujú, tres, bueno, las que veían el futuro y todo eso, ¿no? Y que los griegos iban a preguntarle por la fortuna y siempre les repetían la misma frase de que viaja al centro de la tierra, como que construyete y ahí encontrarás la piedra filosofal. Y ahí decías como eh, que en la filosofía hay muchas formas como que de analizar las ujú. cosas que te dicen. Wow. Y él decía como que que los griegos eran como que en su tiempo eran muy ilusos, ¿no? Como que hacían travesías gigantes buscando una piedra física, que Ah, buscara ok. que convertir lo que tenía en oro. Y él decía, a la final lo que realmente estaba diciéndote es viaja al centro de la tierra, como que viaja dentro de ti mismo, Ujú, deconstrúyete y encuentra la piedra filosofal, diciendo que la piedra filosofal realmente son las personas, tienen la capacidad de convertir lo que toquen en oro. ujú. Entonces era lo bonito de eso porque en ese mismo ciclo yo tuve otro doctor que era la bala, si era el goce entrar a una consulta con él, porque vos le veías cómo trataba a los pacientes, o sea, llegaba alguna paciente así bien molestoso y él como que nos veía y nos decía como que no nos podemos besar ahorita, mi amor, porque nos está viendo los estudiantes están aquí así, pero jodando con las dañitas que también se era como que les cogían así el chiste. Entonces eran así bien molestos. Tipo Patch Adams, así. Sí, Ah, ya. igualito así, y él hace una capacidad para levantarte los ánimos así. Y él decía, pues me acuerdo mi doctor con el que estaba ahí en el cafecito, que usted le ve a esa persona y dice como que él es una piedra filosofal con patas, así. Porque puede venir un paciente con un diagnóstico de cáncer terminal, así en las últimas, que si es que está un tiempo entra en la consulta con el doctor, va a salir feliz porque se va a morir con su familia, porque para allá vamos Ujú, todos, porque se está muriendo de chiste con los chistes que le cuenta el doctor. Entonces dice, ese es el secreto, dice, que tú convertirte en una persona que puedes coger una situación horrible y con esa situación horrible igual pasando a ujú, través de ti convertirla en oro. ujú. Entonces eso era bonito, pues porque él decía, el secreto realmente es rodearte de personas así, aprender a ser así y luego enseñar eso. Entonces, no sé, es bien bonito todo. Oye, pero para ese proceso también tienes que, como tú dijiste, primero viajar dentro de ti, loco, porque muchas veces cuando no desenredas ciertos nudos dentro de ti, incluso puedes llegar inconscientemente a quizá no ser tan asertivo al decir las cosas, porque todavía no tienes esa conexión íntima contigo, Claro. entonces puedes cagarla y quizá herir susceptibilidades, a veces sin querer, ¿no? O sea, en el mejor de los casos. Sí, sí. Sí, porque yo digo, o sea, hay este postulado de Jung que me gusta mucho acerca de la sombra y todo eso, entonces, que todos tenemos un lado hecho mierda dentro de nosotros, un lado oscuro, un lado quizá no aceptado por la sociedad. Moralmente, porque de ahí la naturaleza humana también como que te lo Total, tiene total, así, ajá. exactamente. Entonces, yo creo que por eso me gustaba mucho esto de Nietzsche, que él decía que nosotros somos los escultores de nuestra propia moral, porque al final lo que te dice la religión, lo que te dice la sociedad y todo eso, simplemente es como que para maestrarte y está mal sentir ciertas cosas que pueden ser o tener una connotación negativa, pero que son naturales dentro de nosotros. Por ejemplo,
por eso quizá no me gusta la religión como institución, porque a la final, por ejemplo, si tú dices, ay, yo siento envidia, la religión te dice, no, no tienes que sentir envidia, es malo. Entonces tú sé humilde. Entonces como que te dan todos esos antivalores, pero la plena, por eso digo que la religión no es revolucionaria, porque a la final el hecho de tú decir, no, si siento envidia, soy egoísta, fui malo, te ayuda a primero identificarlo y luego a A cambiarlo, transformarlo. claro. Exacto. ¿Por qué no está bien eso y así? Ujú. La plena. Y tú, hablando de este tema de la religión, ¿tienes tú alguna creencia, no sé, cómo manejas este lado, digamos, conocido como espiritual? Me considero Ujú, em, creyente, pero no religioso. No estoy de acuerdo con, o sea, creo que incluso sería más el término deísta antes que creyente. ujú, Pero no sé, comparto ciertos rasgos, igual como que con el catolicismo, de que si el Dios como que con el que te vinculan, el que tú has aprendido así ujú. con la familia y esas cosas, ¿no? Pero no creo que sea uno que el humano le pueda como que dar sentido. Ok, o sea, ¿no piensas que sea algo antropomorfo que nos dijeron que por poco está sentado de Creo barbita que viendo lo no, bueno y malo? creo que va más allá del concepto del que podemos darle nosotros del Ujú, significado. Incluso por eso digo, la propia religión es como que creo que es más humana que aunque se vayan para eso, es como que traten de explicarlo, creo que se tergiversa mucho por el mismo concepto como que humano que se hace ujú, y cómo pasa por toda la forma en la que lo manejan y esas cosas. Como ujú. que, igual es como que creo que de alguna manera no es bueno tampoco como satanizar ninguna religión, Total. porque todas como que de alguna manera siguen siendo un apoyo y buscan que las personas sean buenas. No es como que dicen ayuda al prójimo, ama al prójimo, y es como que hay que rescatar los valores que hacen que al final las Ujú, personas vivan en armonía. ujú, Pero de ahí es como que tanto así que ya ujú, con los principios que todos van diciendo como que ujú. son así rígidos y esas cosas, no soy tan... Es que yo creo que lo importante no es la creencia, sino qué te hace sentir y cómo te hace ser esta creencia. Mm, O sea, para mí eso es lo importante. Por eso en varios podcasts he repetido lo que decía Jason Silva, este man de juegos mentales. Él decía que las religiones nacen como que un espacio psicodélico, pero no, o sea, netamente inducido por drogas, sino puede ser por el hambre, la meditación, ejercicios de respiración. Entonces, lo importante no es que veas tú, porque, digamos, tu trip va a ser muy diferente al mío. sí. Entonces, no importa lo que veas, sino cómo te hace sentir esa creencia. Entonces, si a ti te hace sentir en paz y estar en paz con los demás, todo bien, pero si es que no, entonces como que cuestiónalo un poco, ¿no? Sí sigue siendo como un apoyo a la final. Es Total, como, ajá. Sí, pero ¿no sientes también que sería algo como un placebo también? Como que para sentar un poco la existencia. O sea, te lo digo porque una vez leí una frase que decía que si una persona tiene una estructura psicológica frágil y ujú, está buscando una figura mesiánica o una deidad, la va a encontrar, porque es como donde quiere asentar su existencia y el sentido de su vida. Te soy honesto también, o sea, a veces sí me da envidia, porque a veces me levanto en medio de un vacío del cosmos y digo, pero, o sea, siento una necesitas. angustia existencial de que, o sea, al principio me chocaba más, cuando ya deconstruí toda esta idea de la creencia de Dios, porque dije, verga, no, o sea, todo depende a medida de lo posible de mí. Entonces, como que todo lo que te dije, Ajá. vinieron diciendo, desaparece y cuando destruyes la creencia de un hombre, destruyes al hombre. Entonces, como que, Sí, hijo de todo pucha, que exacto, está ahí, que exacto. no Entonces, no quiero ser la sé, responsabilidad. exacto, esa es la palabra, es como que, ¿qué hago con tanta responsabilidad? Entonces, ¿no crees que puede ser también algo contraproducente el asentarlo también mucho? Es muy subjetivo de cada persona. Bueno, sí, Para también, mí, por sí, tienes ejemplo, razón. comparto Ajá. eso contigo, pero ya creo que depende también de cuánto se conoce cada persona. Porque tú dices, por ejemplo, es de las personas que tienen como que esta psicología un poco más frágil, porque seguramente no se han construido lo suficiente o no se conocen lo suficiente como para poder sentar cabeza y pensar bien sobre qué es lo que realmente creen. Por eso digo, es muy subjetivo. Es como que si es que es de Sí, las personas, digo, si es que sí, quieren total. creerlo, es como que es cuestión de ellos, así es como que Ujú. no me meto en nada cosas. ¿Has visto Matrix? No, o sea, ¿No lo has sí, visto? o sea, sí, hace años, pero no me acuerdo No, no, es que casi hay una nada. escena donde, bueno, pero sí le cachas Ajá, de qué sí, sí, iba, sí, ¿no? más o Todo, menos, sí. ya. Ya cuando están, digamos, dentro de la Matrix, Ujú. entonces hay una escena donde un man está comiendo carne y prueba y dice, yo sé que estoy comiendo carne y mi cerebro lo procesa como carne, pero, o sea, él es consciente de que está en una simulación ya. Entonces, masca la carne y dice, bendita ignorancia. O Ah, sea, como ya. que, y me retuvo full eso porque cuando ignoras ciertas cosas, tampoco te preocupas por otras tanto. Entonces, sí es como que
muchas personas que quizá desconozcan el lado científico, entre comillas, de la vida, que no digo que te hagan más o menos persona, pero sí es como que encuentran una paz que quizá no la encuentras en los libros, o sea, Eso es curioso ¿has escuchado a Facundo Cabral? no a profundidad, honestamente. O sea, sé quién es, Sí, la parte de la cachón, religión pero como que no me resulta igual tampoco tan, no soy muy, no comparto mucho de los pensamientos así, pero él, o sea, hace una filosofía, tiene una filosofía de vida en general muy, ujú. muy interesante, muy Sí, bonita. sí, Él decía, me acuerdo que en uno de los recitales decía que el ignorante es feliz porque se asombra de todo. Y si te ok. pones a pensar, es como que eres feliz porque detrás de lo que tú no entiendes puedes ver hasta un poco de magia. Es como que Ujú, el ignorante es como que encuentra la felicidad porque como que no sabe por qué siente el viento en la cara y le hace pensar que no sé, algo hay detrás que le está ujú, moviendo, pero él desconoce. En ujú, cambio, el que está como que ya que conoce todo, que si los átomos, las moléculas, todo choca, es como que es menos feliz ujú, porque no encuentra como que ese misterio en ujú. eso. Entonces, como que no está interesante, como que compaginaba con lo que decías ahorita. Así, Sí, qué sin embargo, interesante. también puede ser subjetivo, ¿no? Porque, Ujú. o sea, por ejemplo, a mí, en cambio, yo soy de las personas como que me gusta un poco ir a la raíz del árbol para entender más del árbol. Y a mí me causa más asombro porque dices, ah, claro, entonces ya no es saber de, ponte, de filosofía, ciencias, Ajá. entonces ya no te quites asombro, sino más bien Te a da mí más, me da más sentido claro. las Y cosas. yo como, Sí, entonces, y es full gara tu dualidad, porque también escuché que te gusta mucho Stephen King, ¿sabes? En sí, muchos videos de TikTok contabas como que leyendas y mitología, y alguien puede decir, puta, pero a este man le gusta la ciencia, ¿cómo es que habla de esto, no? es que Es como diría Thanos, es perfectamente equilibrado. pero yo no comparto, pero no le quitaría porque siento que sigue siendo parte de la cultura de Ujú, la humanidad. O sea, aunque puede que sea mucha ficción y tanta cosa, sigue siendo parte de la ujú, humanidad. Está ahí las creencias, las cosas que ha pasado a lo largo de la historia. Y eso, o sea, no tiene por qué quitarle el misterio de, o ujú. sea, conocer como que las partes de la ciencia, esa física, es como que no tiene por qué privarte de disfrutar el misterio que te puede Total. generar esos temas. Entonces, Incluso la ciencia también hay cosas que no ha logrado explicar, por ejemplo, la gravedad, que todos saben que es una energía que está ahí, pero ¿dónde, qué hace, qué es exactamente? es Entonces, son cosas como que te la me fuerza dejan, fuerza. Es exacto. bien interesante. ¿Y cómo empezó tu amor por esto del interés por la ciencia, la astronomía, que le dijiste que fue una de tus primeras opciones para la carrera? ¿Cómo empezó Yo creo este que vínculo? porque cuando yo era niño, Ujú, mis papás trabajaban bastante. Entonces ellos siempre me dejaban en la casa de mis abuelitos, en general en toda mi casa siempre han sido como que de tener libros de biología, enciclopedias, ujú. instrumentos musicales, arte. ¿Por afición o se dedicaban a alguien de tus abuelos, no sé, a la No, docencia o sea, pura afición? sí, o sea, no, mi abuelo es, o sea, él es mecánico industrial. Ah, ok. Hizo su taller. Obviamente, como que en la época de los abuelos, o sea, él no terminó el colegio, Ujú. pero se dedicó a trabajar, entonces él tenía su taller y esas Chutas que cosas. antes Claro, la difíciles. situación, sí, pero quiera que 1900, no, la situación económica era como un bachillerato, podías. 1953, claro. O sea, entonces tus abuelos también por pura afición conseguían estos libros y los Yo, tenían ahí. ¿qué más mis tíos? Ah, ok. Mis tíos en general fueron como que los que me... Y es de goce porque yo si me pongo a pensar en general, mi familia me metió como que todo lo que yo soy ahora es gracias a lo que han sido ellos así. Ujú, Porque mi tío, por ejemplo, él es músico y sabe tocar el piano, la guitarra, el charango, pero él ok. es ingeniero informático. O sea, él estudió la carrera, pero como que por afición porque le gustaba eso. Y igual toditos pintan, por ejemplo. Mi papá igual es mecánico automotriz y él igual dibuja, pero precioso, así que es como que yo digo, es admiración total para mi mamá, para mis tíos, o que O tienen sea, tu sus familia es una familia de artistas aficionados más que, o sea, lo hacen como una pasión más que en la parte práctica o llevado a la profesión. yo creería que Es sí. pura afición. Pues que igual también sí, sí trabajan de eso así en Ah, general. sí, también viven, o Sí, sea, han puesto, digamos, como que su arte un poco a mostrarse de manera a claro, la venta, mi tío, digamos por así. ejemplo, igual tiene Ajá. pues un grupo musical, Ah, igual lo hace. buenazo. Ujú. Ujú, Sí, pero sí, entonces yo de niño estaba rodeado de libros de ujú, biología, sí, entonces era porque me ponía a leer y era interesante. Yo creo que ahí comenzó y como yo crecí donde mis abuelos ujú. y mi abuelo era mecánica industrial, Ok. entonces ya te imaginarás, el taller era repleto de cosas que uno, siendo niño, yo así desarmando un radio, obviamente dañando, así, jugando con las tuerquitas, viendo cómo abrían los cabezales de los camiones. Y yo así, pues igual ahí de niño, lleno de grasa, viendo cómo abría, cómo funcionaba. Entonces yo creo que ahí nació como que el interés por eso. Ujú.
Por la astronomía como tal, eso me dio un poco de tristeza también, porque a mí siempre me gustó mucho la física, en Ok. general. Me llamó muchísimo la atención, me gustaba mucho eso. ¿Eras bueno en matemáticas? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, de ley. Sí, o Sí. sea, es subjetivo. Sí, sí, era malo en conducta, eso sí. Ah, Bueno, pero sí, sí era bueno en todo buen estudiante matemáticas. tuvo algún problema alguna vez. La plena, Sí. sí, son cero. Que eso era, digo, lo triste porque a mí me encantaba la física, me gustaban mucho las matemáticas, esas cosas, Ujú. y yo trataba de buscar la inspiración en eso en el colegio, y yo no encontraba eso. Ok, Yo encontraba a mis profesores. Quizás en el último año sí le agarré mucho interés, pero no tanto por los profesores, sino porque ya me daban ahí mismo y uno como que ya está más consciente. Entonces ya coges los libros y no tanto por estudiar, sino porque, a ver, qué interesante que me suena esto de la óptica, así. ujú. Y siguiendo yo físico matemático, entonces como que me jaló. Pero yo, por ejemplo, le cogí mucho más interés cuando fuera del colegio yo me leí un libro que se llamaba El universo en la cáscara de Nuez. ¿Ese has visto? No, no. ¿De Es quién es? de Stephen Hawking. No. ¿Qué tal? ¿Buen libro? Es hermoso. Sí, Este es hermoso. debe El ser. universo en una cáscara de nuez. Luego me leí otro que se llamaba Breve Historia del Tiempo. Ok, Pucha, leí esos. Luego 3 primeros minutos del universo y ya mi cabeza era con la astronomía, pero así, oh, que ok. era súper interesante. O sea, también es tedioso, porque eran como se mandaban sus 8 capítulos en el que si en el punto A al punto B Ah, pasan ok. estas. Pero Medio quizá era un poco más digerible para ti por el hecho de que entendías física. No sé, sí. quizá una persona, un común de los mortales que no entienda física, se le va a hacer mucho más tedioso que a una persona que sí, ¿no? Y esa era otra frase bien bonita que decían, si es que estás entendiendo bien, ¿has escuchado esa? Si es que estás entendiendo bien la física cuántica es porque no has entendido nada. Ah, sí, Ah, es sí, interesante. de La ley. física cuántica también es Ajá. buenísima. Es que es para volverse loco. La física es, no sé, yo creo que es de las cosas que a mí se me hace difícil hablar, por eso no suelo hablar mucho sobre eso, así, porque tengo muchos sentimientos encontrados. Entonces siento que hablo huevadas. ¿Por qué te causa eso? Pero, o Porque sea, me emociona mucho. ah, ok. Me gusta mucho. Es como también cuando me pongo a hablar del corazón, o sea, anatómicamente. Ujú, Cardiología, por ejemplo, ujú. me gusta Te mucho gusta full. cómo funciona. Claro, siento que lo que yo digo no alcanza a expresar todo lo bonito que yo siento sobre esos temas. Ah, ok. Entonces me entro en Ujú. conflicto y hablo huevadas, como ahorita. O sea, sientes que no le hace justicia a lo que tu manera de explicarle A las palabras, a lo sí. que, pero hoy, o sea, creo que esa capacidad de asombro que tienes dentro de las materias que te gustan es un plus full grande para seguir preparándote y entrando en eso. Ujú. Y te puedes, no sé, quizá, no sé si está en tus planes de algún momento seguir la carrera de astronomía. Y claro, y Sí. yo ya tengo planeada mi vida. Si yo quiero ser un viejo ermitaño, cardiólogo, cirujano, es otra cosa, viviendo así en una biblioteca que me gustaría mucho, sí, como que yo sí me he planteado así, ya cuando termine todo lo que quiera hacer, estudiar astronomía y mi idea a largo plazo es como yo me gustaría vivir en un observatorio, Ah, ok. alejado de todo, en el desierto de Atacama, imagínate, aprendiendo, estudiando sobre eso, sí. Oye, y volviendo un poquito, porque me interesa mucho esto también de la física y todo eso, de la astronomía. Igual que tú, quizá no con tanta pasión como la tuya, no he leído esos libros que tú los has leído, pero me parece muy interesante porque siento que cuando hablo o me sentaba, ponte a veces en cuarentena más que ahora, me sentaba al techo y veía las estrellas, como que mis problemas se reducían un poco y me quitaba un poco el alivio de qué va a pasar mañana porque, no sé, se reducía un poco a nada todo. Entonces, no sé si te pasó algo así, porque la parte tediosa, aparte de entenderlo, que sí cuesta mucho, supongo, A mí sí me costó de bastante. ley que sí, Hasta ahora no entiendo. pero dentro de la parte personal, ¿qué sentiste? O sea, ya sientes que algo que te cambió un poco la perspectiva de la vida, de tu existencia, te cuestionaste algo. Sí, justo como ya digo, como fue como que en el último curso que uno está como que con todas estas cosas encima y Ujú, em, te hace. Hay una frase que describía mucho eso que incluso salió en Rick and Morty, no sé si es que ujú. has visto, Sí, no todos los capítulos, pero sí. que decía el universo es tan grande que es como que la vida humana, la vida incluso de la Tierra es una cosa insignificante en todo eso. Ujú, Realmente lo que importa en todo lo que tú estés haciendo es lo que sea importante para ti. ujú. Entonces, como que Total. diviértete, Ujú. que
Me hiciste con esta frase, no sé si viste esta serie de Love, Death and Robots, tal Sí, vez. es buenazo, Sí, ¿no? es buenísima, es Claro, excelente, sí, es muy recomendada a la gente que no de la ha ley, visto, por vayan, favor. véanla. Este capítulo de los zombies, que Los son dos mini, chiquis que mini Depp, tienen, están en esa pareja teniendo sexo en Simón, el en ya. el cementerio. Exacto. Entonces se Buenas. desata un apocalipsis zombie y todo, entonces al final la escena es como que explota supuestamente la Ah, Tierra. sí, sí, Entonces te das chiquito. cuenta chiquita, o sea, y es una explosión atómica. Entonces es como que el mensaje filosófico detrás de todo es como que si el planeta es una explosión atómica, es una huevadita, o sea, tus problemas también son muchas veces insignificantes. Regresamos a lo que hablamos al principio. Todo problema es cuestión de la perspectiva, el punto de Ujú, vista, ¿sabes? ujú. Eso, creo que eso también ahorita que nos ponemos a pensar, como que en qué momento, como que yo también descubrí que me gustaba mucho la astronomía, fue justo igual en un viaje que yo tuve en el último año de mi colegio. Nos Ok. llevaron a una visita técnica en Guaranda. No sé si conoces Guaranda. No, es de Inambato, Salinas de Rosal. Guaranda, para Riobamba. Ajá, ya vamos. Ok. Y me acuerdo, salimos a las 12 de la noche, así todo tranquilo, no todo lindo. Eh, yo estaba puesto, estaba con una amiga y yo estaba puesto como que una cobijita, estaba puesto un montón de cosas encima para que no haga frío. Bastante frío ya. Pucha, pucha, por Colta. Colta es una partecita en la que está como que antes de Riobamba, donde literalmente es como que está por ahí el desierto de Palmira, Ujú. ¿no conoces? No, no lo conozco, pero está en el cosas que tengo que hacer antes de morir. Conozcan, es muy bonito, Ok. al menos la vía. Es helado, sí, es helado, helado, y es una Ok. parte en la que solamente es la vía y encuentras pequeños pueblitos, pero lejanos así. La vía y tú ves el Chimborazo de un lado. A eso también me encanta mucho viajar. Y eh, a las 3 como a las 3 de la mañana, me acuerdo, yo pues que estaba mi amiga, estaba aquí acurrucada en un ladito, y yo estaba así, pucha, siento un frío del hijo de puchas, así, y en el bus estaba pues así como que tapado con la ventana. Ujú. Digo, verga, y yo me he puesto todo así, digo, por qué siento frío? ¿Qué pasa? Así. Y me acuerdo que veo pues el vental así, la ventana pues empañada. Y abro así, vean los dedos así hasta azules del frío, pues abro y limpio la ventana. Y era, o sea, eso era mágico, verás. Me acuerdo clarito esta imagen. A las 3 de la mañana, el cielo era verde agua, así. Ok. No sé, era rarísimo, es como que un verde agua que se iba haciendo azul hasta arriba, clarito, y siendo de noche y repleto de estrellas que yo hasta sentía que en algún lugar veías como que las nubes rosadas así. Y de fondo el Chimborazo, viéndose como que con el reflejo blanca la nieve, volándose así. Y pucha, ver eso, así muriéndome de frío, ese cielo, fue como que igual así como que clic así, como que qué bonita que, o sea, la astronomía en general fue como que Ujú. más potenciado todavía. Entonces, no sé, esas clases de experiencias creo que fueron. Si no conocen Colta, vayan a conocer, es muy bonito. Así. El Chimborazo, precioso, Y es que creo que ese es. tipo de experiencias de contemplar, volvemos al tema de que cuando tienes este asombro de cuando eres niño Mm, y lo sigues manteniendo, es mucho más enriquecedor todo lo que te va pasando, porque incluso dejas de juzgar si nos comienzas a aprender, comienzas a ser un observador más otra vez. Y creo que de eso se trata, ¿no? También, o sea, seguirte asombrando de las cosas que pasan el día a día. A mí me pasa eso con Cuenca. Siempre cuando voy al centro intento ponerme, o sea, sé que es complicado, pero ponerme en el papel, por ejemplo, de que, ¿qué me llamaría la atención si yo no fuera cuencano? Entonces, me explico, si llegas como siendo un turista y lo ves, y Cuenca es muy bonito, o sea, Cuenca es hermoso, Precioso, es sí. lindísimo. Y cuando lo ves de esa manera, entonces comienzas a ver el mundo con un enriquecimiento más, no sé, es algo que te hidrata el alma, loco. Ahí es otro motivo para viajar también, es porque aprendes a hacer eso con toditas las ciudades. Así. Ponte, eh, irte a Cañar así, y pasar por los pueblitos que hay así, entre Cañar, Ayuda, así, ver a la gente del campo caminando que te invitan así un platito de sopa, mote o una tacita de leche de vaca recién sacada, así. Es como que De la vos teta igual, al vaso, claro, vos sí, experiencias preciosas que vos también total. le ves belleza en Ujú, todo eso, que es como, ujú. muchas veces la gente no se da cuenta de lo bonito que es pues, todo eso. Ajá. Oye, y dentro de la parte, esto de la astronomía, ¿cuál es una de las teorías que a ti más te vuela la cabeza, así que Ah, te tiene así como que mal? cuántica. Sí. O sea, es que no sé si sería como que la cuántica, porque como tal ya creo que es una rama, o sea, estudiada Ujú, inclusive. Pero había, estoy tratando de acordarme cómo se llamaba esto. La de los, es que creo que es igual la de los agujeros negros en general, es porque hay como que siguen teorizándose todo lo que pasa ujú, cuando pasas ahí. ujú.
Esas ahí siempre me rompen la cabeza. Es como también lo que me llamó la atención para estudiar sobre eso. ¿Viste la última foto? ¿Cómo te sentiste cuando viste la última foto Y de yo las ya, galaxias? el, que precioso, o sea, no puedo describirlo. Pero estoy tratando de acordarme cómo se llamaba esta teoría, o sea, como que explicaba qué es lo que podía pasar, lo que encontrabas dentro del agujero negro, el momento en el que te cae, no sé qué era la teoría de Schwarzschild, o Schwarzschild es uno de los tipos de agujeros negros. Estoy tratando de acordar, no me acuerdo. La cosa es que Ujú. todo lo que pasa dentro de un agujero negro se supone que es teoría, ¿no? Ya Claro, sabes lo que ajá. pasa. No me acuerdo cómo, pero es bien interesante. Oye, pero es garota como a través de simples postulados llegaste como que, o los grandes científicos, grandes físicos llegaron al descubrimiento de que sí hay, ponte, los agujeros negros eran simplemente una teoría. Ujú. Y a través de las ondas gravitacionales decían, no, puta, sí puede haber eso, y que haya. Entonces, creo que ahí te hable también esta ventanita de posibilidad de qué tipos de vida, porque de qué, o sea, para mí de que hay vida en otro planeta, lo hay, o sea, Claro, probabilidad. exacto, pero ahora qué tipo de vida también es lo curioso de saber, ¿no? Porque también hay esta teoría de la panspermia que vinimos supuestamente el tipo de vida que conocimos vino de Ajá. un meteorito, todo, entonces eso quiere decir que quizá en algún rincón de la galaxia hay quizá una especie igual a nosotros. Eso es interesante de cómo pasan los filtros, los filtros como de la existencia, como que Ujú. tratan de poner cómo es la vida y si es que realmente es como que es un evento muy extraño o si realmente es como que, pucha, es que dentro de de la probabilidad en la teoría cuántica ay, no, 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 me explota la cabeza solo pensar en eso así. Porque imagínate que eh, en la teoría cuántica incluso te dice que, por ejemplo, hay la probabilidad Ujú. aunque sea muy, muy, muy remota, de que los átomos de agua se lleguen de alguna manera a ubicar de tal manera que del agua que está derretida se forme un cubito de hielo Ok, en lugar de derretirse. Entonces, como que eso, según la probabilidad, no es imposible. Es total. muy poco probable y difícil que vos vayas a ver, pues que del agua paga un cubito. Claro. ¿Y qué pasaría si es que la vida realmente es eso? Y Ok. nuestra existencia es tan cortita en Ujú, el universo, hay tantos años que pudieron estar pasando hasta que esa probabilidad de repente remota haya salido. ujú, Entonces ahí total. salía como que todos los filtros de Ujú, que y si la humanidad realmente es como que ujú. simplemente esta probabilidad chiquita que de repente nos sale a nosotros y ya. Pero es abrumadora Y también sí, pensar eso, que claro, somos, digamos, pongámonos en el punto de que solo existamos nosotros, también es muy abrumador. nosotros nos damos cuenta que nosotros igual conocemos bastante, o sea, bastante del universo en el sentido como que, Ujú. para todas las escalas que se manejan y no hemos visto vida ni nada de eso, entonces como, obviamente ¿Qué es está tan pasando? gigante, claro, Claro. entonces, Ujú. es que son ya escalas astronómicas, es difícil hacer Sí, cuestiones. y lo que tú dijiste con respecto a esta posibilidad, me trajo una de las teorías que a mí cuando hace un par de años entendí, o bueno, creí entenderlo, porque Ajá, como tú dijiste, cuando lo entiendes, quizás cuando menos lo estás entendiendo, fue esto de la percepción del paso del tiempo, ajá, que a la final según la teoría es de la relativo. relatividad, Ujú, todos los momentos están sucediendo ahora, solo depende de la posición del espectador, el movimiento, ajá. si estás o en el pasado o en el futuro. Entonces eso me voló la cabeza, loco, porque es como que literalmente todo está pasando ahora, o sea, incluso desde el Big Bang hasta el momento que estamos aquí en el Bueno, podcast. eso me acuerdo Ujú. de la teoría del cerebro ese, no, que el cerebro de alguien era, no me acuerdo. Pero eso de que como el tiempo realmente es una percepción, Una no es percepción, como un ajá. reloj absoluto, Ujú, puede que lo que realmente importa es el presente y puede ujú, que nosotros hace un segundo no existamos y que ujú. de repente seamos simplemente un cerebro que está imaginándose que nosotros estamos aquí y estamos hablando. Es como que Que somos la idea en alguien de no algo, hay en la cabeza de alguien más Claro, no, grande. no hay nada que Ujú, pueda decirte que no es eso, porque ujú. el tiempo también es súper interesante. ¿Has Sí, fue. visto por qué no puedes salir de un agujero negro? ¿Qué es algún postulado o algo? O O... sea, es lo que pasa cuando tú se supone que pasas el horizonte de ventas Ah, ok. y llegas hasta la singularidad. ¿Has visto? Ya, no, no he visto, pero bueno, he escuchado los términos, horizonte de Que, sucesos, la así, singularidad, ajá. es curioso que, por ejemplo, se supone que en un agujero negro Ujú. la gravedad es tan fuerte que deforma el espacio-tiempo como Ajá, tal, ¿no? sí. Es como que ya con la relatividad sabes que el tiempo no es un reloj absoluto, sino es Ujú. como que una dimensión más, que Exacto. espacio-tiempo, que Ujú, espacio y tiempo ya. ujú, Se suele graficar así. De hecho, en este libro, ¿cómo se llama? Hay un libro de National Geographic que habla justo sobre agujeros negros, pero habla un poco más sobre las partes
astronómicas los efectos que tiene alrededor. Pero ahí también te habla sobre esto, ¿verdad? Es bien curioso porque dice que cuando, si tú fueras como una nave, Ujú. Bueno, quizá para la gente que no ha escuchado de esto, o sea, partiendo desde el inicio, nosotros medimos las dimensiones en alto, largo y profundidad, ajá, pero también hay esto que dijiste que el es el tiempo, espacio-tiempo, ¿no es cierto? Y de ahí sí. eso Entonces, también es una medida. explícame Ok, el efecto así como para tratar de que se haga más sencillo de entender, ajá. porque igual es como que ni yo entiendo todavía, ¿sí? Sí, En plan. Pero la cosa es que dice que, por ejemplo, tú cuando entras, pasas, ¿no es cierto?, lo que se llama el anillo de luz. Es ok. la parte donde ya todos los fotones caen en el agujero negro para que no escapen y se Ujú, quedan ahí ujú, atrapados hasta que caen en la singularidad. El espacio-tiempo se va deformando más conforme más te acercas hacia el agujero negro. Ahí pasan los efectos de la espaguetificación, no sé si has escuchado sobre eso. no, Que si no. tú, por Estoy ejemplo, aprendiendo, soy si un tú, por ejemplo, estudiante. imagina tú, por ejemplo, un agujero Ok. negro, te espaguetificas como tal, o te alargas así, porque es tan Ah, fuerte, ok, ok, claro, ya. porque la gravedad en tus piernas es mayor a la que estás sintiendo en tu cabeza. Entonces, Entonces, se ya, alarga. ok. La cosa es que si tú tuvieras un agujero negro lo suficientemente grande, tú pudieras estar ahí y ver qué es lo que está pasando adentro, sin que te espaguetifiques. Tendría que ser supermasivos para que sea más chiquito eso. Ok. Pero lo interesante ahí es que cuando tú pasas del horizonte de eventos, que se define como ya el punto de no retorno, Ujú, el espacio-tiempo se deforma tanto que lo que antes era espacio pasa a ser tiempo. ujú, Es medio raro. Yo me acuerdo clarito que, o sea, eh, teóricamente dice eso y yo todavía no entiendo así. Pero te dice incluso en la gráfica como que este es el espacio, ¿no es cierto? Y este es el tiempo. Entonces tú te mueves así, ¿no es cierto? ujú, Espacio, tiempo. ujú, Tú te vas moviendo en el espacio y vas irremediablemente caminando en el tiempo, que es como la ujú, percepción, sigues pasando. ujú, Cuando tú ingresas en el horizonte de eventos, no puedes salir del agujero negro porque la gravedad es tan fuerte y que deforma esto. Y lo que antes era espacio pasa a ser tiempo y el tiempo se pone para acá. ujú. Entonces tú sigues avanzando, no puedes regresar, no puedes salir porque lo que quieres, o sea, el espacio que A tú has donde quieres recorrido, volver ya no existe, a donde tú quieres volver, no es el espacio físico, sino el es tiempo. el pasado. Ok. Y volver en el pasado en física al menos está No es imposible. posible, es cierto. Claro. Entonces Ah, ok, simplemente ok, te ok. queda seguir cayendo hasta el horizonte de eventos. Es que ni siquiera en el espacio, sino hasta que el momento Wow. llegue hacia ti. A ver si Por entendí. eso no A sales. ver, vamos a ver Tienes qué que regresar tan en el alumno pasado. soy. Pucha, es para volverse O loco. sea, Yo entiendo. por ejemplo, yo ya entro en el agujero negro, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo conocía como espacio-tiempo se formó y se Se hizo deforma. tiempo-espacio, Se ya, deforma digo, tanto. se Claro. revirtió. Ujú. Entonces, yo no puedo volver a ese espacio porque lo que yo veía como espacio ya no es espacio, sino fue un tiempo. Claro. Entonces, Si tú, ok, si tú quisieras salir, no ok, pudieras porque está en tu pasado. exacto, o sea, es como Volver al volver para atrás pasado. y no hay cómo Está viajar en el prohibido. tiempo todavía. Wow, loco. Puedes moverte hacia adelante, eso sí, pero eso es igual por la... Es Creo que no súper es un intenso. buen tema para un sábado a las 3 de la tarde. Perdón, Alberto, es loco, hay que decirlo en Oye, frente. full interesante, no lo había escuchado y creo que una de las películas que como que ejemplifica mucho esto es Interestelar Es hermoso, me exacto, encanta y a mí. es como que cuando este man ya entra en el agujero negro. Esa parte no me gusta. ¿Por qué no te gusta esa La parte? última parte, es que ya es más, ya se aleja más de la parte de la física. O sea, es bonito, igual es como que es precioso, ¿no? Pero Claro, es como que es más teórico lo que postularon lo ahí, que no sé. encuentras ahí. Sí, sí, Claro, pero exacto. antes de eso, sí has visto que con, o sea, sacaron un estudio gracias a la película de Interstellar. O sea, que habían estudiado cómo se comportaba la luz en el agujero negro gracias a que Ujú, Interstellar hizo eso, porque es como que es un estudio gigante que hizo una simulación de un agujero negro que es súper fiable. ok. Entonces, científicos estudiaron así como que cómo le hicieron para sacar más Ujú. conclusiones. Bien ¿Y interesantes. cuál fue la conclusión de ese estudio? No ¿Qué tengo decían? ni idea. Solo vi que sacó el estudio, no leí. Ah, no, ok. Sí, pero Pues sé que lo han muy, sacado. muy bacano Ujú. entenderlo porque lo que me pasó y me gustó mucho o sea, filosofando, porque también dentro de la física puedes filosofar, de ahí que muchas teorías salgan, ¿no? Toda la física, Entonces, pura filosofía. me gusta mucho esta idea de cuando el man ya entra en el agujero negro y se abre como la teoría de Tesseract cuerdas Inception. Ah, y múltiples universos posibles. ujú. Entonces, es como que lo que me hizo pensar a mí es que quizá todas esas señales que vemos, esas fotos, esos agujeros negros que están ahí, que alguien lo puso, como dicen también Ujú. en la película, quizás somos nosotros mismos de un futuro, de un universo más allá que nos estamos queriendo ayudar a nosotros para evitar, yo que sé, una posible y remota destrucción así. O sea, como que O viajes sea, en el tiempo con todo. filosofarlo es bonito, pero como tú dices, al final son teorías que se Es, escapan un poco de lo claro, que está
comprobado hasta ahora, ¿no? Eso es interesante también, como que tratar de pensar qué pasaría con los viajes hacia el pasado, así, o si nos pudiéramos comunicar con la gente del pasado, ¿cómo afectaría eso? O sea, abrimos una nueva línea, nos quedamos en... ¿Y cómo afecta? O sea, eso de, por ejemplo, de que las paradojas, La paradoja del abuelo, algo claro, así, o si, ajá. o del que escribe libros, no sé si es... Ujú. Hay una serie que también es muy buena, es Dark. ¿Has visto esa? Sí, de ley, Uy, esa serie claro, es también. buenaza. Yo los primeros capítulos, como son una hora, así era como Ajá. y adelanta. Así. Total, luego ya llegó una parte en la que ya no entendía nada de quién está apareciendo y era como, aguanta, aguanta, regreso. Volvamos. Sí, Ok, sí, es es muy buena. buena la serie, muy Es buena. buena. Ajá. Sí. Oye, ¿y qué es lo que más, no sé, qué, qué es aquello que te, dentro de la parte física, parte astronómica, crees que cambia un poco tu manera de ver las cosas? Porque a veces, ponte, yo digo que hay ciertos pensamientos, ciertos postulados que me hacen que no me tome tan en serio la vida en el sentido Ujú. de que me relajo un chance, ¿sí? Y Entonces, ¿sientes que te afectó de esta manera positiva también esto? lo de las escalas igual. O sea, ah, algo que siempre me gustó mucho, así que, o sea, no tanto en la parte filosófica, sino como que viendo físicamente todo lo que tú tienes es la parte de la óptica. O sea, Ok. cómo funcionan los fotones. Por ejemplo, Ujú. cuando hice un video en TikTok sobre eso, que por ejemplo, cuando tú ves una estrella en el cielo, sí Ah, sabes, cuando hiciste eso de que no se muevan, fue eso cuando estabas, o sea, hiciste como una reacción, que el ¿ya? otro decía el que parpadea y Mira, dice no, que, porque ahí explicabas de la luz o no, algo, del mejor origen de la estrella. desde ese año siempre subo Ok. videos así. Desde que comencé en TikTok, creo que unos 3 meses después de que comencé en TikTok, ya subí el primer video así. Siempre he hablado sobre astronomía en Ujú. general. Cuando tú ves las estrellas en el cielo, no simplemente son una ilusión en el tiempo, ¿no? Porque Ujú. los fotones tardan tantos años en regresar, Claro. ya están mal, sino también son en el espacio. Ujú. Y es justo por la cantidad de cuerpos astronómicos Ujú. que desvían los fotones. Tú has visto, no sé si es que, eso está escrito en el librito de ese de breve historia del tiempo, que por ejemplo, bueno, tú lo vas a entender, pero la gente no lo va a entender. Ahora, tratemos de hacerlo aquí. Que por ejemplo, esta es la Tierra. Aquí estás tú parado y tú ves una estrella acá. Ajá. Todo lindo. Los fotones, haz de cuenta que es como si te estuvieran llegando así, porque con los fotones tú ves, ¿no es cierto? Ujú. La luz llega hacia... Ujú. Para ti la estrella está aquí. Ujú. Puede que se hace un montón de tiempo porque ya los fotones tardan tanto en viajar, Claro. tanto espacio que es como que Podemos estar ya viendo está un muy lejos. fantasma de... Pero resulta Ujú. que la estrella no estaba acá, sino que estaba acá. Ah, ok. Eso es una ilusión en el espacio también, porque puede que haya un agujero negro grandote aquí, que quién sabe dónde, que esté desviando los fotones para que te lleguen Ujú. a ti. Entonces, eso, por ejemplo, Wow. claro, a mí me rompió la cabeza porque digo, todo lo que estoy viendo puede que no sea así. Es Ujú. como que tú dices, estás viendo esa estrella y realmente no está en la posición que aparentemente Ujú. está, ni está viva ahorita. Total. Eso, no sé, Y ahí entramos en esto de que la realidad es simplemente una percepción. percepción total. Es como lo acomoda en tu cerebro para darle un sentido a tu propia vida. Y por eso digo, el mundo no es como es, sino como tú lo ves y como tú lo percibes. Cuidado. Y no, es full interesante eso, hablar de esas cosas, porque sí siento que para mí ese es el colchoncito que necesito dentro de una creencia, por ejemplo. Mm. O sea, no es Dios, no es una deidad, pero sí es como que entender un poco esa parte física para darle un El, sentido a la existencia. Partenoísmo, no me acuerdo cómo es, pero esa es o sea, creo que es por lo que, por ejemplo, lo que muchas veces confundían de Einstein, que él Ujú. decía como que decían que era creyente, porque decía como que las frases que él mencionaba, y realmente él lo que consideraba es que Dios no es un ente, no es una deidad como nosotros nos Ujú. imaginamos, con forma, cuerpo, Ujú. un planeta Ujú. humano, sino realmente son las leyes de la física. Ese es el Ok. parteneísmo, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, pueden buscar, que nos O- corrijan. Pero ¿Y es, qué opinas tú del postulado de Dios, el Dios de Spinoza? ¿Te da un sentido ese ¿cuál es? también? Ese que supuestamente Dios es todo, o está en la naturaleza, está en la vida, está en ti, está en todo. O sea, Ah, que Dios, el Dios de Spinoza es lo visible, digamos así, el aire, el ah, agua, la es que está naturaleza, todo o conectado. sea, que todo es Dios. O sea, que todo es Dios. Ajá, y que todo tiene un Ahí sentido. todo tendrías que Ajá, respetarle. Uy, o sea, ya, sí. sí, o sea, me resultó interesante, pero Ujú. si considerara así, entonces ya, ¿a cuántas cosas habré lastimado sin darme cuenta? Sí. Total, total. El, Ujú. el taoísmo es interesante, pues, porque sí Ujú. planteaba como que así de que todos estamos conectados de alguna manera, y que todo lo que tú tienes adentro es lo que está afuera. Ujú. Como que Por eso hay está una interesante frase eso. que me gusta de Lil Supa, no sé si has escuchado, es un rapero venezolano. ¿Ya? Te recomiendo la canción, se llama Luz, es full buena, hay una parte que dice, recuerda que Dios eres tú.
Mm, y se complementó con una frase que hace tiempo había leído que dice que Dios es el hombre despierto y el hombre es Dios dormido. O sea, como que ah, cuando tú llegues a ampliar tu conciencia, lo que se entienda por conciencia, y actuar de una manera más elevada, ejerciendo tus máximas capacidades, como hablamos al inicio, es como que no es que te transformes en un Dios, pero digamos que le das la practicas lo que, importancia a exacto, le todo. das Ajá, una importancia y un sentido que a la final lo que habla es religión, respétate a ti, a los claro. demás y todos. Entonces me parece mucho más Entonces, interesante y como de que plan, se reduce al como yo soy conmigo, también voy a ser con los demás. Y entonces más, para mí es una idea que tiene mucho más marketing hoy en ujú. día que la religión. Sí. Y, Hagamos una religión con eso. Está muy interesante. No había escuchado eso ujú. de Spinoza. Lo del Es muy taoísmo, he bueno, visto. sí, Ahora, y tiene mucho que ver, tiene mucho sentido con el taoísmo también, ujú, con esta filosofía del flow y de que todo está conectado, lo que todo tiene un anotaré. sentido. Ajá, es full bueno. Siguiente. Está chévere. Quería también entrar por una parte quizá más ligera, que es lo de la parte Bacán. artística. Bueno, también el arte es muy complejo, Claro. depende de cómo se lo vea. No vamos a poner a filosofar aquí de la trascendencia del escuchar, así seguimos así la plena. Me gustó mucho cómo empezaste en TikTok haciendo dibujos y todo eso, y eres muy bueno en eso. También veo que eh, Muchas gracias. tú tocas la guitarra, si no estoy mal, entonces el piano también, entonces, Toco mal. o No sea, toco. eres un 4x4 muchos ingenieros. ¿Qué valor subjetivo, intrínseco tú tienes del arte en tu vida? ¿Qué sientes que te ha dado el arte? ¿En qué te crees que te ha aportado psicológica, Pucha. emocionalmente? Eh, yo creo que es una forma de. Es difícil definirlo para mí también, porque es como que tengo mucho conflicto al tratar de definir arte, entonces es como que digo, todo, literalmente todo se puede considerar arte, pero ya hablando así como que específicamente si la música, la pintura, yo creo que es como que lo que te da ganas de seguir viviendo la plena, Sí, 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 ajá, ajá. sí, es como que, hay también eso de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿has Ujú. visto? He escuchado, pero no, nunca he leído nada de Es una ellos. película, Simón, es Ujú. garota, Pero hay también creo que, o sea, es una película, pero Carpe también Diem, creo que sí existió eso, o sea, hacen alevosía algo real, creo. Si no estoy mal, o sea, corríjanme si no me he visto yo equivoco. tampoco, por Ajá. favor, cuenten. Sí, sí. No, pero por Quizás ejemplo, estoy equivocado. ahí decía, por ejemplo, que las ciencias exactas es lo que nos permiten, es lo que nos permiten como que, no recuerdo bien con esa frase, que nos corrijan también eso. Pero decía, por ejemplo, que las ciencias exactas, la matemática, Ujú, la física, es lo que te permite la vida así como tal, ¿no? Pero el arte, la filosofía, la música es lo que te permite darle sentido a la vida, lo que ujú. hace que tú quieras seguir viviendo. Totalmente. Entonces, para mí al menos el arte es como, incluso no es como que más que un consuelo, yo siento que es como que lo que te mueve a ti como para querer Ujú, mm, seguir viviendo así en ujú. general. A mí me Y, gusta mucho. y sientes que, o sea, ponte en tus creaciones artísticas, o sea, a mí me gusta tocar mucho este tema porque también dentro de la psicología hay muchos colegas que trabajan con arte terapia, Mm, entonces que es una manera de canalizar ciertas emociones y eso me pasa en sí, el plano personal. Por ejemplo, me gusta mucho escribir, muchas veces de manera catártica y otras un poco más creativa, o sea, a veces me gusta escribir poesía y todo eso, y como que sí se convergen los dos. Entonces, no sé si también el dibujar, el expresar tus emociones a través de los dibujos, como que claro. te ayuda a alivianar un poco quizás ciertos pensamientos, emociones que te puedan estar perturbando. Y yo creo que, por ejemplo, uno de los consejos más bonitos que al menos yo he llegado a escuchar es que cuando tú te sientas triste o alguna cosa, canalices eso haciendo algo que a ti te guste. Y casi Ujú, siempre en el arte, o sea, solo ¿cómo se llama? Todos los literatos trágicos, pues la ujú, cantidad de cosas hermosas que hicieron basándose o canalizando esos sentimientos de tristeza de sus vidas trágicas que ujú, sacan obras hermosas, como no es las de Edgar Allan Poe, los Lovecraft, como esos animales, esos monstruos, locotes, así que era como que escribían de sus momentos en los que más ujú, trágicos andaban. Entonces, yo creo que sí es una ujú. forma de canalizar todito. Y a mí, al menos a mí, sí me ha pasado que los dibujos que a mí más me gustan me salían cuando estaba más tristón, así como Ok. que me sentía tristón, me ponía a dibujar, y, mira tú, qué hago, qué Ujú. bonito. ¿Y cómo surgió también esta idea de regalar, esconder tus dibujos? Que veo que Mira, también haces eso para la gente. ¿Cómo nació esta idea? Mm, yo siempre dibujaba y cuando yo siempre, o sea, les pegaba en mi cuarto, tenía un montón de dibujitos, ¿no? Eh, me daba ternura y como que me regocijaba el cocoro cuando llegaba alguna chica, llegaba alguien, hacía visitas, amigos, y decían como que mira qué bonito el dibujo, que si me lo regalas y esas cosas, y era como que, o sea,
como me hacía sentir bonito que algo que yo haya hecho es como que Ujú. digo, ellos lo querían, así, porque es como que digo, o sea, llévatelo si Ok. quieres así. Igual ponte los dibujitos que yo hago, siento que para mí tienen mucho más valor cuando los estoy haciendo que cuando ya termino de hacerlos. Ah, Pero que eso ya es lo que más, hablábamos del inicio de ese proceso. pero es más percepción mía. Por eso es como que Total. a mí hay gente que, por ejemplo, que me dice como que no, ¿cómo vas a esconder el dibujo que ya está? Pero es como que ya me aportó todo lo que me pudo haber aportado a mí. Es como Wow. digo, igual entiendo el punto de vista también como que el comercial y obviamente es como que sigue siendo una forma de trabajo y esas cosas, entonces si lo quieres vender, es como que apoyo total a eso. Em, Pero tú nunca lo has visto como algo no económico. me gustaría, es que no, es que ya digo, es porque yo lo hago porque a mí me gusta hacerlo, no porque quiera sacar Mm. rédito de eso. Ujú. Y ha Por habido eso, veces en las que dibujas algo y te gusta mucho el resultado final que no lo has querido regalar y lo guardas, o practicas incluso porque fuese buenazo que te guste y aún así practicar como ese ejercicio de igual desapegarte de eso y ya, no, igual voy a me regalar. ha pegado a un dibujo Ok. así. Me fastidia cuando se me pierden sin que les acabe. Ah, ok. Ay, me Sí te duele. ha pasado. Se va. Es como que digo, no, no sé dónde boté, así como quiero Ok. ver cómo se hacía. Claro, eso es como que, pero cuando ya les termino como tal, digo como que ya quedó así. Y por eso es como que llega alguien y que se lo quiere llevar, es como que digo, si a ti te gusta, si es que te aporta algo bonito para ti, lo quieres tener, para mí es un gustazo que tengas algo que haya salido de mis Ujú, manos contigo. ujú. Entonces digo, para mí es un honor eso. Ahora, si me quieres pagar, no, 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 o sea, igual es trabajo si quieres. Ajá. Y ponte los dibujitos. Por eso también como que nació el esconder dibujitos. Eh, en parte porque como que a mí me daba, ya digo, o sea, como que esa ternura de que la gente quisiera buscar esas cositas que para mí era como que yo ya les había dado, ya me dieron valor a mí, sería, Ujú. ya. Y otra cosa porque justo cayó el año de pandemia y yo estuve en psiquiatría y en cardiología. Y es increíble la prevalencia, incidencia, todo lo que hay de diabetes, obesidad, Ok. hipertensión en las personas, depresión. Ujú. Y cuando estuvimos en la pandemia, todo el mundo estaba literal echado como morsa en las Ok. casas, sin hacer nada. Y crecían las tasas de suicidio, de depresión, esas cosas. Entonces yo dije, mira, qué bacán, digo, voy a esconder un dibujito y si es que alguien se anima, digo, vengan a conocer lo lindo que es la ciudad, paséense, dense una vueltita, despejen la cabeza, porque al menos para mí lo que me ha servido cuando yo me siento tristón es coger a mi perrito, un perrito que veo por ahí, caminar, así, estar caminando, te despejas, ver lo bonito de todo, hacen ejercicio, bajamos la tasa de incidencia, de Mm, todo eso, y si quieren encontrar un dibujito, ya, ujú, tampoco lo veo como un regalo como tal, porque igual se ahí, tiene que ujú, caminar, tiene que ujú. salir, Claro. sigue siendo, Ujú. para mí tiene valores, más que Total. el dinero como tal incluso, en ese momento. No digo que en algún momento capaz se me ponga a vender también, porque igual, Puede pasar, ajá, claro, por eso yo siempre digo que lo único constante es el cambio y lo que, porque mucha gente puede decir, ah, en tu momento el Damián dijo que no iba a vender, claro, está. no, Puede sí, pasar, puede pasar. Y lo que me gusta de estos, de tus dibujos, es por el hecho de que yo siento que el arte tiene como que dos instancias. Una, la parte catártica, que es ya la del artista, y la otra, la proyectiva, que sería lo que entiendo, el que consume el ajá, arte. Entonces, yo siempre digo que, por ejemplo, tú cuando escuchas una canción y te gusta, dice más de ti que de la canción. O sea, porque te sientes identificado, entonces te resuena mucho eso, claro, entonces dices, puta, por eso me gusta esta canción. Porque hay otra gente que es que quizá no ujú, sientes esa resonancia quizá con el arte, pero como tú dices, o sea, lo bacán de este dibujo cuando alguien dice lo que tú dijiste, o sea, si te dice algo, si te identifica en algo, si te te aporten aporta algo, para puta, ti, llévatelo. claro, Entonces creo que eso es es también lo tuyo eso. bacán del arte porque puedes hacer una catarsis indirecta al ver algo, ¿no? Cuando te abstraes, yo qué sé, con una nube, una pintura, una canción, Ujú, un libro, entonces claro. esta parte también psicológicamente aporta muchísimo. ¿Tienes algún proyecto a futuro quizá que artísticamente hablando, no sé, O sea, o algo que se te ha cruzado quizá en la mente? artísticamente hablando, ahorita con lo de las hoodies estoy ahorita así como que artísticamente visto, pero no, Ah, ok, sí, sí vi que haces chompas y todo. ¿Y cómo empezó esa idea? ¿También buscar alguna remuneración de alguna manera o...? ¿por qué quería hacer? Ah, Como que simplemente. sí, ve, voy a sacar, porque yo tenía una camiseta, yo cuando estaba en el colegio me pinté una camiseta de gatitos, igual así, Ah, porque ok, sí, sí, quería me vi. aprender así a Ajá. cómo se hace. Luego ya tuve la tablet y digo, qué bacán, digo, voy a hacer un diseño, estábamos en un live así, digo, Ujú, quedaría bacán una camiseta. Y a la gente le gustó y me dijeron, sácale, sácale, yo digo, bueno, entonces hagamos. Y nada, pues darme lo de las hoodies y eso sí, también fue como que estuve muchos meses en planeación porque
tengo la suerte y la desgracia, de que mi mamita sea ingeniera contable. Entonces, pucha, ya te imaginarás. A ver, vamos a ver. Costos, beneficio, vamos a ver cuántos nos salen esto. Entonces, pucha, fueron meses en los que yo era como que, a ver, compro a esta tienda, a ver en cuánto tiempo me dan las O hoodies. no compro. Y entonces fui viendo cómo De es la ley. calidad de la tela, me Ok. metí como que a ver, entonces ya es como que voy a fijar los precios para ver cómo que así Ujú. la gente que me sigue, casi todos son estudiantes, digo, entonces, como yo, son igual de pobres. Entonces, digo, voy a fijar un precio que sea justo, por lo cual yo, por ejemplo, ¿Tú pagarías? claro, Ok. y es como que, y también ajustado para las cosas que yo quiero sacar más Ujú. adelante, que al final es como que, o sea, en la parte económica y esas cosas, me gusta ser un poco mucho más cauteloso y manejarme bien, esas cositas. Ya, pues, Ujú. con la suerte y la desgracia de tener a mi mami que es ingeniera contable, pues, ahí metidos de cabeza, así, hasta los tres. Pero sí te ha dado rentabilidades, o sea, has visto que sí ha tenido buen fruto esto de los juegos. Ok, Bastante rentabilidad. ok. Sí, incluso se me hace hasta más bonito porque literal, cuando voy a entregar las hoodies, yo las suelo entregar yo mismo, así a veces cuando no tengo chance de ir en el carro, Ujú. como ahora que se me caducó la licencia, voy en la bici y, y pucha, y yo siento hasta más rentable que el dinero que me devuelve es los regalos que me dan cuando les encuentro hacia la gente que recibe las hoodies. Ah, ok. Pues lindo, si llego así y o sea, se emocionan cuando llego así con las hoodies y a mí me da ternura también y siempre les digo que es como, ¿por qué? O sea, yo soy igual que cualquier otro muchachito que ven caminando ahí así por la calle, entonces es como digo, les emociona que yo llegue con eso y es como que digo, así, está bonito Ujú. sentir eso, pero al final es como que digo, no hay por Es que qué. de alguna manera el contenido que has ido generando, creo que esa es la remuneración que tú has cultivado a lo largo, o sea, Ujú, porque, o sea, yo he visto tu contenido y todo es, tú ya hablas de arte, claro, hablas de medicina, hablas, o sea, hablas de tantas cosas que vas como que sembrando cierto enseñanza en mucha gente y creo que es la es manera de maravilloso. agradecerte también, ¿no? O sea, y aparte, como te dije al inicio, tras cámaras, eres tú. Eres muy espontánea de una manera natural y creo que no hay nada mejor que una transparencia y que la persona que ven en redes sociales le topen en la calle y siga siendo la misma, ¿cachas? Es lo lindo que se Ujú. siente así del cariño de la gente. De ley que sí. Y ya no te Sí. encasillan como un personaje que suele pasar con algunos influencers o algo que... Igual, claro, yo pienso que, y siempre digo igual, yo por ejemplo no come, cuando yo comencé a hacer contenido, incluso ahora, no me gusta que lo vean como una enseñanza, pues como que todo lo que yo subo no es para que se eduquen, es para que se entretengan como tal, porque yo no subo para que, o sea, con ese objetivo, yo subo porque a mí me divierte, Ujú, pero es como que hay gente que me conoce desde hace tiempo y es como que si se dan cuenta, las mismas sonceras que yo subí a Instagram, sigo subiendo ahora, solo que ahora en TikTok, así como que me ujú, gusta hablar de eso. Entonces digo, entreténganse, es para que ustedes se diviertan, porque yo estoy haciendo lo que a mí me divierte. ujú, Yo subo porque a mí me gusta hacer. Ahora, si ustedes se educan con eso, digo, bacán, se terminan aprendiendo algo mientras se divierten, ujú. pero digo, no es para que se aprendan. Claro, y pero al final puedes abrir una ventanita de curiosidad a alguien que escucha, oye, Es Damián habló de, yo qué sé, de la creación de las estrellas, puta, voy a claro, ver cómo es. Y profundiza más y creo que eso también se trata, ¿no? O sea, es como que ahí te lo claro. dejo. Es eso, pero no porque yo quiera crearle esa curiosidad, sino porque yo hago lo que a mí me gusta y que Ujú. naturalmente a ellos les gusta eso. Exactamente, o sea, yo creo que no hay nada mejor que hablar de los temas que a ti te parezcan interesantes y aprovechando ese formato de TikTok y acoplarlo a tu Ajá. manera. Por ejemplo, yo cuando salí con TikTok también no quería salir haciendo lip sync o bailando porque Ajá. no es lo mío, pero entonces dije, pucha, ¿qué me gustaría encontrar en redes sociales o qué me parecería a mí interesante? Digo, puta, esto, porque es lo que yo estudié, pues, psicología, entonces hablar de eso, ¿cachas? Tú ya lo proyectaste más, o sea, tú sí pensaste Ajá. como, ¿qué me gustaría a mí encontrar? Sí, 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 o Eso sea, es lo fue más claro, bacán. es que a muchas personas les pasó que abrieron TikTok en pandemia y yo lo abría solo para consumir la plena, o sea, Ujú, entretenimiento y todo eso. Pero llegó un punto donde también lo vi como una ventanita de ujú. quizá dar a conocerme a mí por los servicios que yo sabía que iba a poder brindar como Claro, pero profesional, eso ¿cachas? es súper bueno porque tú también ya tienes como que esa perspectiva en la que le puedes como que, Ujú. ya te proyectas como que a futuro de, ay, me va a servir esto así. Sí, sí, Eso es sí. algo que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo no tengo mucho. Ponte. Es que bueno, es que tampoco es como que yo quiera vivir de eso. Si yo Ujú. quiero ser doc y todas esas cosas, todo lindo. Claro, Ya, es no, que, de ley. es como que Y está aparte, para otro lado mi objetivo. claro, y por ejemplo, uno de mis objetivos, bueno, no sé si objetivo, pero sí como que quería sacarle el jugo a esto de TikTok, fue, dije, a ver, es una red social donde se crece rápido, Ajá. entonces dije, voy a hablar ¿Qué de cosa? ¿Qué cosa? TikTok, es Ah, una el red social TikTok. donde Ah, ya. creces, o sea, relativamente rápido en comparación de otras redes sociales.
Entonces dije, pucha, voy a hablar de psicología todo, incluso ahora que ya acabe, porque incluso muchos pacientes me han llegado por TikTok. Me han Garota, escrito a Instagram, me han dicho, oye, vi que eres psicólogo. Garota. O sea, claro. no es que quisiera vivir de las redes, pero sí usarlo como una herramienta para darte a conocer. Es que son la Ajá. bala, pues también así. Yo también antes, a mí, por ejemplo, no me compraban los dibujitos. Tampoco es como que buscaba que me compren así, pero ponte, llegó así de Tok Tok, explotaron los dibujitos, tanta cosa así. Llegaba gente a decirme, te compro por esto y me decían esto y así. Tenía ese conflicto con los precios a ratos, que era como que me decían, te pago esto. Y yo en mi cabeza era, en serio, mi trabajo vale así como que tanto, porque es como que digo, a mí no me, es como que no me cuesta mucho hacerlo, pero entiendo el valor que significa y entiendo que también es como que mi mamita sí me decía como que, pero es que tú vienes años como que dibujando y es del Te valor están de pagando todo por ese lo que tiempo. sabes hacer. Claro. Claro. Entonces yo así como que tenía ese conflicto Ujú. de que a mí me llegaba gente a ofrecerme así unas cantidades de dinero que era por mis dibujos y así como que ¿Te digo, parecía bastante a ti? sí, Ok. a mí se me parecía bastante y así como digo, sí, no sé por qué, así que yo no sé. Eh, entonces era como que ya pues así terminaron saliendo las cositas y antes de Tok Tok, por ejemplo, así es como que Ujú. Y ujú, lo que dice el Joker, ¿no? En la trilogía de Nolan, si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis también. O sea, a la larga claro, tiene su remuneración. claro, por eso digo, el arte, y eso también hay que creo que hacer que se entienda mucho en la sociedad. El arte igual tiene que ser un trabajo Total, remunerado como tal. totalmente. Full. Si yo no regalo mis dibujitos, van caminando a buscar quien encuentre ahí, también Y con ese mi es tiempo, ya un claro. trabajo a la Y final. para mí, y yo digo, para mí, eso es porque yo ahorita no necesito dinero, no me hace falta y para mí es como que es un gustazo que la gente salga a Ujú, buscarlo, así, para mí eso tiene valor. Pero también defiendo mucho a todos los artistas que cobran por su dinero y ujú, incentivo que la gente pague, porque a la final es trabajo, ujú. Total, sigue total es siendo una trabajo. carrera. Están Ajá. haciendo, a la final, volvemos a lo del inicio, están haciendo satisfactorio y devolviéndole al mundo lo que la naturaleza le dio en dones. Ujú, Entonces es como, totalmente. Creo páguenles, que con por esa, favor, esa reflexión artística podemos ir cerrando el podcast. Consuman arte ecuatoriano, así que porfa. por Hay favor. muchos artistas muy buenos. Y hay de todo. Sí, no sé, Ya, es Damián, encantador. bueno, antes que nada, loco, agradecerte por tu tiempo, por caerle. eh, ya veníamos planeando hace tiempo, estabas en exámenes y Sí. bueno, me alegra que te haya ido súper bien. No sé, algo si quieres decir finalmente para cerrar esto. Nada, que un gustazo haber estado aquí. Creo que al principio del podcast estoy un poquito medio con la cabeza dado vueltas, pero que se entienda que es porque me emociona mucho hablar de esa clase de temas. Entonces, ya, la cabeza te juega las malos tratos. Toda corrección que se haya dicho aquí, encantado de leerles. Y nada, y un gustazo estar aquí. En serio, para mí muy, muy bonito que me hayas invitado. No, Un gusto. pucha, como te dije, me pareces una persona muy interesante, sabes muchas cosas y que podemos irnos quizá horas hablando de muchas cosas. Y desde ya queda abierta una segunda parte para seguir hablando de Garota. quizá cosas de ciencia, medicina y que quedaron ahí porque es muy interesante hablar de eso y creo que es importante. Y como dijo Damián, me sumo a sus palabras. No se queden con nada de lo que hablamos aquí, duden todo, cuestionenlo, averigüenlo ustedes mismos y si por ahí, como dice Damián también, o sea, hay algo que corregir, pues bienvenido sea, o sea, Por no favor. estamos aquí poniendo verdades absolutas, simplemente dos personas que se ponen a conversar, Con un simplemente cafecito. con un cafecito. Encantadísimos. Listo, gente, a todos los que vieron, escucharon este podcast, espero que les haya gustado, denle like, compártanlo para que si el contenido llegue a mucha más gente y nada, nos vemos la próxima. Ahí. Carota. Garota, loco.